Ave María Purísima. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nos acompañe en este momento de reflexión donde el Señor nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia santos y sin mancha en su amor. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo, y por medio de Él así lo quiso y le pareció bien, sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. Pues Dios quiso reunir en Él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos la espera del Mesías con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en Él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por Él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Es sabido cómo ustedes viven en Cristo Jesús la fe y el amor para con todos los santos. Quiero decir, para con los hermanos, por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recordarlos en mis oraciones. Palabra de Dios. Para nosotros que hemos sido escogidos y llamados por Dios, como muy bien lo dice San Pablo en esta carta a los Efesios, es una responsabilidad muy grande concientizarnos de nuestra misión. Sabemos que una de las estrategias más grandes de Satanás contra el pueblo de Dios que somos nosotros es ocuparnos, distraernos, envolvernos en esta vida terrenal, que obviamente tenemos que vivirla porque aquí estamos y es nuestro primer paso hacia una vida eterna. Pero ese paso, que es nuestro primer paso, el enemigo lo quiere confundir para que no lo demos firme en Dios. Es una batalla espiritual que vivimos diariamente, porque nos levantamos todos los días a convertirnos. La gente habla de conversión. A mí me preguntan, ¿cuándo fue que usted se convirtió? Y yo digo, corrección. ¿Cuándo comencé a convertirme? Porque la conversión es todos los días hasta la tumba. Nosotros nos levantamos a una batalla espiritual todos los días entre el bien y el mal. Y tenemos que tomar decisiones constantemente. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, todo lo que tenemos en nosotros que forma nuestro ser, tiene que estar completamente
completamente enfrentado a un discernimiento espiritual que si tenemos el deseo de ser buenos, de ser santos, de pertenecerle a Dios, tenemos que estar constantemente en la batalla de separar el mal, de llenarnos del bien, y esto es un arte, el arte de la cruz, es una ciencia, la ciencia de la cruz, es Dios en nosotros, es el Espíritu Santo del que hablaba San Pablo muy claro en esta carta, que nos ha sido dado como promesa de Jesucristo y que nos guía, nos lleva, nos llena y nos ilumina el camino para que podamos luchar y conquistar esa gloria de Dios prometida por el Señor para aquellos que le obedecemos, para aquellos que deseamos la salvación eterna, que tiene que ser un deseo sincero que nazca de nuestro corazón. Y por eso una de las batallas más grandes que tenemos es no dejarnos distraer por este día a día, por este paso a paso, por esta vida terrenal, y convertirla en nuestra prioridad, en nuestra casa, en nuestra meta, en nuestro deseo. Y así vivimos como simples mortales y no estamos anhelando ni estamos enfocados en la vida eterna. Precisamente, si usted lee con cuidado el Evangelio de Jesucristo y se da cuenta del mensaje central del Evangelio, el Evangelio del Señor es espíritu. Por eso, en el diálogo de Jesús con la samaritana, entre tantas cosas que habló, hay algo muy lindo con referencia al espíritu. Cuando la samaritana se queja de que los judíos dicen que solo en Jerusalén, en el templo, se puede adorar a Dios, pero que su padre Jacob les enseñó que lo podían adorar en esas colinas al lado de ese pozo que el padre Jacob les dejó. Y Jesús le dijo: llegará el día, y ya está acá, en que no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en estas colinas, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y este mensaje es demasiado importante porque lo vemos en el Evangelio en todas partes. Él toma la enseñanza de la circuncisión de la carne, que es algo que el mismo Dios hizo en un pacto con Abraham, pero ahora se lo lleva al espíritu y dice: vine a traerle la circuncisión del corazón, que ya no es una circuncisión de sangre, sino una circuncisión de espíritu. Entonces todo el Evangelio de Jesucristo nos lleva al espíritu, y por eso nosotros debemos tener sentido espiritual de la vida. Nuestra religión puede convertirse simplemente en una religión sin espíritu. Ustedes se dan cuenta que las enseñanzas de Jesús con relación a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, la forma en que Él los trataba, cómo los llamaba, y no porque Él tuviera nada contra ellos, Él los amaba, eran sus judíos, pero precisamente porque los amaba, los exhortaba con toda esa radicalidad, porque quería salvarlos. Pero ¿qué pasó con ellos? Que eran simplemente religiosos, no tenían espíritu, no tenían el amor de Dios. Entonces, nosotros estamos en el mismo peligro, porque la vida terrenal nos acostumbra a buscar las necesidades temporales, los deseos temporales, las metas temporales, las prioridades temporales, y también la religión se convierte en un abrigo de toda esa temporalidad. Entonces, si miramos nuestras oraciones, nuestros deseos, nuestra relación con Dios, de pronto está enfocada solo en las cosas temporales, y nuestras oraciones solamente buscan eso, el beneficio temporal, las bendiciones temporales, lo cual no es malo, porque nosotros también velamos por las cosas temporales, porque estamos en un mundo temporal. Pero lo que no podemos olvidar es el Evangelio, que es nuestra guía, Jesucristo, que para llevarnos a la salvación eterna nos pide que dentro de nuestro caminar, en el día a día, no perdamos de vista el horizonte de nuestra salvación, que es la vida eterna. Por eso, en ese juicio
de Jesús ante Pilato, que yo les decía antes, Jesús certifica y testifica que su reino no es de este mundo. Y esto tenemos que tenerlo claro nosotros. Somos hijos de Dios. Hemos sido escogidos para ser ejército de su reino, y por lo tanto debemos caminar con un sentido eterno de la vida, y en esta forma el Espíritu Santo nos da la fortaleza para superar todas las dificultades, las pruebas, los trabajos que vivimos en esta vida temporal, sin que perdamos el corazón, sin que se corrompa el corazón, porque no hay sino dos formas de vivir esta vida: o nos purificamos o nos corrompemos. Uno no tiene otra opción. Si nosotros vivimos en una vida que es meramente terrenal, temporal, nos vamos corrompiendo con el fracaso, nos vamos corrompiendo con la decepción, nos vamos corrompiendo con todo lo que no nos sale bien, y al final nos convertimos en personas corruptas, con un corazón maleado de resentimiento, de desamor, de violencia, de venganza, de envidia, de celos, de manipulaciones, porque se convierte tan solo en una criatura humana que está viviendo una sangre que se vuelve mala si esa sangre no logra lo que quiere. Y ese es un ser humano que no tiene Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios no reina en su corazón. Entonces es muy importante entender esa palabra que se usa mucho en nuestras congregaciones y en nuestras oraciones y en nuestras reuniones, que es la batalla espiritual. Pero hay que entender qué significa eso de batalla espiritual, porque la batalla espiritual quiere decir que yo estoy combatiendo un enemigo espiritual, y el enemigo espiritual tiene que estar completamente descrito, aclarado, definido, localizado, y tenemos que saber que verdaderamente existe el diablo, y que el diablo es nuestro enemigo, y que el diablo está vencido, pero el diablo tiene poder sobre nosotros que se llama el pecado. Por eso el único poder que tiene Satanás contra nosotros es el pecado, y teniendo eso claro, nos damos cuenta que nuestra batalla espiritual es contra el pecado. Por eso tenemos este don maravilloso de la confesión. Por eso, gracias a Dios, tenemos los sacerdotes. Por eso es que tenemos que orar siempre por sacerdotes santos, por religiosos santos, por matrimonios santos, porque esta es la luz y la fortaleza de la iglesia. Y entre más fuerte esté la iglesia, entre más luz tenga, más almas se salvan. Y esa es nuestra misión: llevarle almas a Dios. La primera alma, la nuestra. Pero todo ser humano que Dios coloca en nuestro camino es un don de Dios. Dios nos lo dio. Cuando usted camina por la calle entre extraños, toda esa gente que cruza su camino, aunque sea por un instante, nos pertenece, porque estamos responsabilizados de darles el amor de Dios. Ustedes se acuerdan que en los Hechos de los Apóstoles, cuando comienza la iglesia después de Pentecostés, la gente sentaba a los enfermos, los paralíticos, los posesos en las calles por donde los apóstoles caminaban todos los días hacia el templo. Y ya nadie se preocupaba por decirle a los apóstoles que les impusieran manos. Simplemente sabían que cuando pasaban los apóstoles todos se sanaban. ¿Y qué sucede? Que esos apóstoles estaban cumpliendo con esa misión de llevarle a Dios a la gente, porque ellos estaban llenos de Dios. Y esa es nuestra misión. ¿Cuál es mi misión? Mucha gente dice: mi vida es muy insignificante, muy pequeña, yo no le estoy dando nada a la iglesia, ni tengo cómo darle a nadie nada. Pero lo que no sabemos y no nos acordamos es de algo que yo testificaba, que el Señor me dijo: somos instrumentos eucarísticos de reparación. ¿Cuál es su aporte más grande a la iglesia? Su aporte más grande a la humanidad. Su fidelidad a Dios. Ese es su aporte más grande, porque el resto lo hace Dios.
Cuando Jesús prometió el Paráclito, Él dijo, Él vendrá, los acompañará todos los días de su vida, los guiará, hablará por ustedes, les mostrará dónde tienen que ir y qué tienen que hacer. Entonces, dense cuenta que lo que Jesús está pidiendo para que ese Paráclito lleve a cabo la misión para la cual nos escogió es nuestra fidelidad. Como dice San Pablo, somos instrumentos, vasijas de barro que llevan el tesoro. Si eso es así, entonces nuestra responsabilidad es ser vasijas limpias. Nuestra responsabilidad es tener la vasija limpia. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Si usted es fiel a Dios, el Señor se encarga de todo lo demás. Por eso la santidad es la sencillez, es la nada, es desaparecer para que Él aparezca. Ustedes saben que ese es el himno espiritual de San Juan Bautista y de San Pablo. Cuando San Juan Bautista le dice a sus discípulos, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y luego San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Esa es una enseñanza muy clara de la Iglesia que se llama morir a sí mismo, porque tenemos que morir a todo este ego, a toda esta grandeza humana que es parte del pecado original, para que el Señor sea quien viva en nosotros, quien aparezca en nosotros, y en esa forma llevamos a cabo la misión para la cual nacimos. Entonces, cuando usted camina por dentro de esos extraños en la calle, si usted es fiel a Dios, usted les está dando las bendiciones que Dios tiene preparadas para toda persona que cruza su camino. Incluso gente que pasa a toda velocidad en un automóvil, pero usted la ve y ellos lo ven a usted, ese amor que usted tiene en esos ojos, en ese corazón, le llega a esa persona en ese instante. Precisamente el purgatorio está hecho de todos los actos de desamor. Cuando caminamos sin amor, estamos vacíos de Dios y no cumplimos con el paso que estamos dando. Es una responsabilidad. Yo cuando despierto y voy a levantarme, le digo al Señor, no permitas que yo dé un paso sin amor. No permitas que yo camine sin tu amor. Prefiero no moverme de acá. Y esto debe ser un himno que nosotros debemos tener en el corazón constantemente. Pedirle e implorarle a Dios que no permita que caminemos sin amor. Y en esa forma caminamos unidos al Espíritu Santo y llevamos a cabo la misión para la cual nacimos. Cada uno de nosotros nació para una misión particular, y la misión es que cada uno de nosotros tiene un territorio de almas asignado durante esta vida, y esas almas se alimentan de nosotros y nosotros de ellas, y ese alimento se llama el amor de Dios. Precisamente podríamos decir que la vida terrenal es una escuela de almas y todos estamos en clase 24 horas al día y estamos estudiando la misma lección todos, que es la lección del amor de Dios. Si no terminamos de estudiarla en esta vida, tenemos que continuar estudiándola en el purgatorio, porque no podremos entrar a la plenitud de la gloria de Dios si no estamos llenos de ese amor y convertidos en ese amor, cristificados. Y esto es lo importante de tener claro en nuestra vida. Somos seres creados por el amor. Estamos hechos del amor de Dios y debemos vivir integrados al amor de Dios para que al final de esta vida nos compenetremos plenamente en ese amor para siempre. Y este es el llamado de Dios. Son cosas muy sencillas, pero den cuenta que lo más difícil de lograr es esa sencillez, esa pequeñez. Mucha gente hoy en la iglesia está envuelta en mucha información. Por donde yo voy me preguntan, ay, y el Señor no te ha mostrado cuándo se va a acabar el mundo, y es verdad que viene un cometa, y es verdad que tenemos que encerrarnos en refugios, y es verdad que hay que guardar esto y guardar aquello, y muchas cosas se hablan.
Pero la realidad es que yo pienso, con todo el respeto que se merece toda la gente que cree en esas cosas, yo pienso que eso es toda una distracción, porque en realidad lo único que importa es buscar nuestra santidad en todo lo que hacemos. Al Señor no le importa que usted sea bombero, torero, carpintero, poeta. A Él lo que le importa es que usted se santifique en lo que hace. Eso es lo que importa. Así de que si buscamos la voluntad de Dios, hay gente que anda buscando la voluntad de Dios y se estudian tratados inmensos de la voluntad de Dios, lo cual está bien. Es muy bueno que estudiemos, que busquemos, pero ¿saben qué? San Pablo nos dice algo muy claro sobre eso. Dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. No le busque más vueltas al palo, como dice. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea santo. Porque ¿qué más va a desear Dios de nosotros? A que nosotros lleguemos a casa, el lugar que nos tiene preparados, y allá solo entran los santos. Entonces, ¿qué más va a querer Dios? Que seamos santos. Y para ser santos simplemente necesitamos ser buenos, y como decía yo antes, para ser bueno hay que ser valiente. Entonces, si sabemos que Dios tiene muy claro para nosotros lo que Él quiere, entonces nosotros debemos tener muy claro para nosotros cómo hacerlo, cómo dárselo a Él. Y todo lo que necesitamos hacer es buscar llenarnos del amor de Dios en cada paso que damos. Y es muy importante porque la concientización del bien en nuestro ser es una decisión que tomamos nosotros. Usted está pensando mal, usted tiene una mala intención, ¿qué tiene que hacer? Deténgase y pídele al Señor que lo ayude a no pensar así, a sentirse así, a desear así, a inclinarse así. Hable con el Señor sobre eso y hágalo todo el tiempo, y se dará cuenta que usted se va transformando, porque cada que le llega un mal pensamiento, una mala intención, un mal deseo, usted está encima de eso diciendo, no, yo no quiero eso, a mí no me interesa eso, eso me hace daño, eso le hace daño a los demás. Cada que usted está deseándole algo malo a otro que le está haciendo daño a usted o que usted no lo quiere, tiene que detenerse y decir, eso no es bueno, eso no me sirve, yo no puedo desearle el mal a nadie, yo no puedo entrar en ese sentimiento, en ese pensamiento, en esa pasión. Ayúdame, Señor. Y ese trabajo tenemos que hacerlo constantemente, porque así es como nos llenamos del amor de Dios. Pues yo voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar para que sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado y el diablo no nos lo robe. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 23. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso. Yo le doy muchas gracias a Dios por haberme traído a Chiclayo y haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos de Dios, estos momentos en que nos encontramos con Él, en que tenemos esta oportunidad de decirle a Jesús, como le cantábamos antes, vive Jesús el Señor, reina Jesús el Señor, sana Jesús el Señor. Y eso es lo que decimos y con eso nos vamos en el corazón. Amén.